Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Y es que realmente, amigos del canal, la censura en el mundo occidental es bastante fuerte con relación a todo tipo de información que venga de la Federación Rusa. Hay un hermetismo total y se continúa aún en el día de hoy vendiéndole la idea al mundo de que el operativo especial de Vladimir Putin en Ucrania ha sido una provocación, que nada en el pasado, ninguna acción de parte de la OTAN ha tenido que ver en este dilema, en este asunto. Hoy en día, mientras se preparan reuniones el domingo con miembros del G7, los países más industrializados del planeta, cuando se hacen preparativos para la reunión de la OTAN el próximo miércoles. También del otro lado, del lado de la Federación Rusa, Rusia en el día de hoy inició conversaciones en vivo y en directo, estrechando la mano entre el presidente de Bielorrusia y el presidente de Rusia. En el día de hoy, Lukashenko. Lukashenko, gran amigo de Putin, quien tiene ciertas deudas con el hombre fuerte de Rusia por asuntos que han ocurrido desde el año 2020 en Bielorrusia, como el tema de problemas que tuvo durante su elección presidencial, que hubo protestas, el tema migratorio del año 2021, cuando Lukashenko buscaba que se le rebajaran las sanciones de parte del mundo occidental, y el incidente con este periodista disidente que él hizo aterrizar el avión de Ryanair Airline para no permitir la salida de este periodista, que esto fue de revuelo mundial. Sin embargo, lo que está ocurriendo en vivo y en directo, se podría decir, son preparativos de parte de Bielorrusia y Rusia como fase siguiente a todo lo que ha ocurrido en los últimos días. No solamente lo que ocurrió ayer en Severodonetsk, que ya prácticamente esto es una derrota para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Lo que va a ocurrir en el día de hoy y en las próximas horas en Lysychansk, que también están cercando a tropas ucranianas, sino que en las últimas horas desde Bielorrusia, aviones que venían desde Rusia, desde el territorio de Bielorrusia, lanzaron ataques, 40 misiles contra una población que les voy a mostrar cerca a la capital de Kiev. Esta población, aquí la pueden ver, es Bielorrusia, donde está el puntico rojo, cerca a Kiev, 80 kilómetros. Ahí fue donde impactaron estos misiles enviados por Rusia desde Bielorrusia. Ya se podría decir que se pueden anticipar actos bélicos, no solamente desde Rusia, sino desde Bielorrusia. El presidente Lukashenko está solicitando también a Rusia que le colaboren con sus aviones Su-25 para acondicionarlos para que puedan llevar ojivas nucleares, armas nucleares, de la misma forma como lo hacen los aviones de la OTAN, los aviones de la OTAN que vuelan cerca a territorio de Bielorrusia, aviones que tienen sistemas nucleares en su interior. Dice Putin que va a mandar misiles tácticos del estilo Iskander, que aquí les voy a mostrar una imagen de estos misiles. Ya confirmado, Putin va a enviar a Bielorrusia este tipo de misiles Iskander y se programa este tipo de misiles con ojivas nucleares. El lugar exacto donde aterrizaron estos misiles enviados desde Bielorrusia se llama Grodno. Este lugar en el mapa, el puntico rojo, se llama Grodno. Ya el presidente Lukashenko está trabajando de común acuerdo con el presidente de la Federación Rusa, porque Lukashenko dice que él teme de que vengan ataques de parte de Polonia, porque Polonia tiene deseo de
apoderarse de parte del territorio de Ucrania en la parte occidental y que antes que esto ocurra, él debe estar preparado. A pesar de que se pensaba de que la población de Bielorrusia no estaba muy a favor con el ingreso de su país a la guerra, ya se avecina. Porque el mundo occidental envía mensajes equivocados al mundo. Porque Stoltenberg, el año pasado, año 2021, él mismo dijo que su organización, la OTAN, vería con buenos ojos el ingreso o la adhesión de Ucrania a la OTAN. Porque esto es una larga historia. Ustedes se acuerdan desde el año 2008, la cumbre de la OTAN en Bruselas, año 2008. En ese año, la organización OTAN pedía que tanto Georgia como Ucrania ingresaran a la OTAN. ¿Cuál fue la respuesta de Putin desde esa época? Que él no veía con buenos ojos, que él estaba en contra de que Ucrania ingresara a la OTAN. Y es que esto viene desde antes. Hubo una promesa hecha por George W. Bush, el papá. El papá le prometió a Gorbachev en esa época que Estados Unidos y la OTAN no tenían interés en acercarse hacia la frontera rusa, en expandirse hacia el este. Sin embargo, ¿qué ocurrió después? Que vino el presidente Clinton, cambió de idea y sí promovió el ingreso de varios países a la OTAN, puesto que él argumentaba que esto lo hacía por políticas domésticas. ¿Y qué significa políticas domésticas? Él necesitaba para el tema electoral el voto étnico de esta parte de Europa, de Checoslovaquia, de Polonia, y fue así como este argumento fue enviado a Rusia, a Vladimir Putin, al presidente de la época, que Vladimir Putin vino después del 2000, y fue aceptada la propuesta de Clinton, de Bill Clinton, aunque no la vieron con buenos ojos. Hoy en día, historiadores de muchas partes del mundo, no se les olvida tampoco todos los ejercicios militares que realizó la OTAN antes del inicio de esta guerra de este año, febrero del año 2024. No sé si ustedes se acuerdan de este ejercicio militar, el famoso ejercicio Sea Breeze. Sea Breeze, que lo hizo la OTAN en el Mar Negro. Aquí pueden ver la ubicación. Y esto, obviamente, fue algo bastante preocupante para la Federación Rusa. Fue un desafío. Esto ocurrió el 28 de junio del año 2021. Sin contar que para fines de noviembre del año pasado, el presidente actual de los Estados Unidos, Biden, firmó de común acuerdo con el secretario de Estado de los Estados Unidos un acuerdo mejorado. ¿Y qué significa este acuerdo mejorado firmado el año pasado en noviembre por parte de los Estados Unidos? Una serie de medidas y mecanismos para facilitar el ingreso de Ucrania a la OTAN, algo que Rusia venía diciéndole a los Estados Unidos que no estaba de acuerdo con el ingreso de la OTAN. Hoy en día ya el asunto está escalando. Ya no se trata solamente del ingreso de tropas de Rusia a la frontera oriental de Ucrania. Ya se trata del ingreso formal de otro país con su ejército, con su capacidad geográfica al ser un país que está al pie de Ucrania, para que desde Bielorrusia también se puedan impactar objetivos militares en territorio ucraniano. Estos 40 misiles que atacaron desde Bielorrusia, territorio ucraniano el día de hoy, han generado una ola de incertidumbre entre la población de Ucrania, que muchos pensaban y muchos estaban regresando desde otros países europeos, pensando que este operativo especial de Rusia iba a ser solamente en la parte oriental. Estos ataques con misiles fueron de igual forma un ataque simbólico, como cuando llegó Guterres a la capital
de Ucrania a Kiev, que lanzaron una cantidad de misiles contra la capital. Esto también tiene un acto de simbolismo por el inicio de estas conversaciones entre ambos presidentes. Lukashenko ha llegado finalmente a la arena geopolítica de esta guerra y con toda seguridad va a estar hasta el fin. Todo esto ha sido promovido por la forma como viene actuando la OTAN y Estados Unidos en los últimos años. Sin olvidarnos, en medio de este contexto geopolítico, que mientras estamos hablando, fuerzas rusas están cercando a más de 7.000 hombres de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Lysychansk, que es esta ciudad gemela al frente de Severodonetsk. Ya Severodonetsk está bajo el control de los rusos. En Lysychansk hay ataques continuos contra vehículos, contra puentes, utilizando aviones, utilizando artillería. Y desde ya el G7, esta organización de países industrializados, están apretando, están atornillando su política económica. Están pensando qué más van a hacer para crear más sanciones contra Rusia. Porque esta es la forma como están pensando los de la OTAN y como está pensando Estados Unidos. Y si queremos pensar cuáles son las causas o la raíz de este conflicto, de esta situación, créanme que la única explicación tiene que ver con la expansión de la OTAN, esa intención de llegar hasta la frontera rusa de los últimos años. El occidente, los Estados Unidos, no quieren que el público se dé cuenta de la verdad. Esto que les estoy diciendo de este ejercicio militar Sea Breeze en el Mar Negro, de estas conversaciones en la cumbre de la OTAN 2008, de la cumbre de la OTAN 2021, que Stoltenberg dijo que veía con buenos ojos el ingreso de Ucrania a la OTAN. Este manifiesto, esta carta firmada por el presidente de los Estados Unidos y el Departamento de Estado de crear mecanismos para facilitar el ingreso de Ucrania a la OTAN fines del año pasado. Esto es cierto, esto ocurrió. Y desde el año 2014, con esta revuelta de Euromaidan, que hubo el derrocamiento, que se facilitó la salida del presidente prorruso de la época. Esto fue el inicio de la llegada a Ucrania de cantidad de armamento, del inicio de la preparación, el acondicionamiento y el entrenamiento de más de 10.000 hombres, soldados ucranianos cada año desde el 2014. Lo que prometió George W. Bush padre a Rusia, lo que incumplió Bill Clinton y lo que prácticamente descaradamente volvió a incumplir su hijo Bush, abriendo las puertas para el ingreso de Ucrania a la OTAN. Clinton incumplió por razones domésticas, que fue aceptada su argumento, pero realmente esto en nada aligeró la carga, la posibilidad de una contienda futura, porque prácticamente cada que va a haber una guerra, una contienda, eso no es de la noche a la mañana, es una sumatoria de acontecimientos. Y continúa Washington haciendo presión para el ingreso de la OTAN, para el ingreso de Ucrania a la OTAN, aún después de que Vladimir Putin inició los operativos el 24 de febrero de este año. Algo curioso que yo no sabía y aprendí esta mañana es que cuando eligieron al presidente Zelensky en el año 2019, él fue elegido utilizando una plataforma política pacífica. Él le vendió a su pueblo la idea de que, por ejemplo, la parte oriental, lo que es hoy Donbass, que él iba a crear algo como un Minsk II, un acuerdo Minsk II para acondicionar esta parte de su país, para crear concordia, para asimilar toda esta parte de Ucrania
a la geografía, a la política de un pueblo unido. Cuando los derechistas en su país, las milicias ultraderechistas, se dieron cuenta de cuál era lo que buscaba Zelensky, inmediatamente lo amenazaron de muerte. En esta campaña pacífica de Zelensky al inicio de su gobierno, Estados Unidos no lo apoyó. Vino a apoyarlo cuando Zelensky cambió de modo de pensar, como cambia una veleta en medio del viento por no haber recibido ayuda de los Estados Unidos. Que el dinero cambia ideologías, cambia las mentes de muchas personas. Biden es un hombre que fue partícipe, copartícipe en todo lo que ocurrió, porque con esta firma de este acuerdo a fines del año 2021, él patrocinó, él garantizó a la OTAN que su país iba a colaborar en toda la logística para que Ucrania ingresase como miembro de la OTAN. Y este año, hace un mes, Biden, o menos de un mes, Biden increpaba a Zelensky y lo culpaba de no haberle escuchado cuando él mismo le dijo que iba a ser invadido por fuerzas rusas. Miren qué cambio de actitud. Cuando precisamente Biden era quien estaba poniéndole las banderillas a este toro y luego culpa a Zelensky, quien inició en una plataforma pacífica y que fue cambiado de actitud, lo hicieron cambiar de actitud los mismos Estados Unidos, ahora lo culpan de no haber sabido a tiempo lo que iba a ocurrir. Y continúa vendiendo el mundo occidental la idea al mundo de que el ataque o la invasión o el operativo especial de Vladimir Putin en Ucrania no fue provocado. Sí fue provocado. A los Estados Unidos y a sus habitantes no se les permite saber la verdad, no se les permite saber qué es lo que dice Rusia, solamente les dejan escuchar y leer noticias seleccionadas, no lo que es realmente la verdad. Por ejemplo, cuando recientemente Vladimir Putin habló de Pedro el Grande, del zar, de cómo él había conquistado tantas tierras, de cómo sus ejércitos habían sido tan valientes, tan fuertes, inmediatamente esta noticia salió a las primeras páginas de casi todos los diarios del mundo. Pero cuando el mismo presidente de Rusia propone un acuerdo, nadie publica este tipo de información. Es que, como dicen algunos analistas, esta guerra tiene que terminar o por la vía diplomática o de alguna otra forma. Y esto es lógico, porque la diplomacia es cuando ambas partes se toleran. Aunque no les guste, se toleran. Y esto se llama diplomacia. Porque en la diplomacia no se consigue siempre lo que uno quiere. En la diplomacia y usando la diplomacia, al menos se consigue algo. Por eso esto se llama diplomacia. Por eso Antony Blinken ha sido elegido a representar al Departamento de Estado de su país. Los que están en contra de la diplomacia, ¿qué es lo que están diciendo? Esta lectura es muy importante. Esta gente están diciendo que todo lo que vemos en Ucrania, el horror, la destrucción, los muertos, los refugiados, los desvalidos, los amputados, que todo esto es justificable hasta que consigamos lo que queremos conseguir. Y esto es una propuesta bastante falta de ética. Y Washington, como dice el secretario de Defensa, quiere afectar gravemente, severamente a Rusia, con el supuesto de que afectando a Rusia, Rusia jamás en la vida va a volver a intentar ingresar a otro país como lo hizo en Ucrania, que esta también es una propuesta o un argumento debatible. La paz dicen que es imposible de alcanzar. ¿Qué significa que es imposible alcanzar la paz en esta contienda de Ucrania? No significa
otra cosa, que lo único justificable es continuar hasta la destrucción de Ucrania. Y esto en el día de hoy constituye la política internacional de los Estados Unidos, algo que no es racional. Muy amables por su visita y nos vemos en el próximo video. Que la pasen todos muy bien.